Dios te guarde en esta bella mañana que hizo el Señor. Hoy no estaremos en el estudio sistemático de Oseas porque hoy es día de Pascua, un día muy especial. Se celebra la resurrección de Jesucristo, nuestro amado. Aleluya. Entonces, vamos hoy a estar estudiando Juan 20 y lo vamos a estar estudiando del 1 al 10. Juan 20 del 1 al 10. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por las múltiples bendiciones. Gracias porque hoy celebramos, Señor, tu resurrección. Tú no estás en la tumba, tú has resucitado, aleluya. Gracias, Señor, porque hay victoria sobre la muerte. Aleluya. Y hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título de mi Biblia dice, La tumba vacía. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Cerramos cita. Dios bendiga su santa palabra. Un día memorable. Jesús resucitó. La tumba está vacía. Y ahí dentro de esa tumba vacía, Él dejó un mensaje muy importante. Y lo vamos a estar estudiando ahora. Vamos versículo por versículo, como acostumbramos siempre, ¿verdad? Dice, el primer día de la semana, que es domingo, y esto se cree que era de madrugada, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Por eso se dice que fue de madrugada al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Voy a hacerle aquí una nota aclaratoria. Según algunos relatos, Jesús murió jueves y no viernes como se acostumbra a celebrar. Porque si Él resucitó de madrugada el domingo, cuente cuántos días hay si hubiese sido viernes que Él murió o si hubiese sido jueves. Yo me inclino más a que fue jueves, porque el cuerpo lo prepararon rápido, porque ustedes saben que el viernes es un día completamente solemne para los judíos, donde ellos no trabajan, ellos guardan ese día.
Entonces se apresuraron a envolver al maestro y por eso María Magdalena el domingo fue con especies. Ahora lo vamos a estudiar eso, que los envolvían en especies para que se conservara el cuerpo. Porque ellos entendían que desde que él murió no les iba a dar suficiente tiempo de preparar el cuerpo porque el otro día era viernes. Entonces por eso ya fue domingo temprano. Entonces dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le ha puesto. Primero, la primera persona en ser testigo de la resurrección de Jesús fue una mujer. Y ella fue con varias, ¿verdad? No se dice, aquí no, en este pasaje no declara tantas, pero cuando dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le has puesto, no sabemos. Ahí ella no dice, y no sé dónde le han puesto, sino no sabemos. Por eso se entiende que María Magdalena fue con varias mujeres. Y fue a una mujer, mire qué lindo, la dicha, la experiencia de ver que la tumba estaba vacía. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Ellos querían saber cuán cierto era lo que María Magdalena estaba diciendo, porque ellos estaban como asombrados. Versículo 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan, que es el discípulo amado, corrió más rápido porque Pedro era mayor que Juan. Imagínense, póngase a hacer una carrera usted con una persona más joven o mucho más joven que usted. ¿Quién va a llegar primero, verdad? El más joven. Por eso se sabe que Pedro entonces era mayor de edad que Juan. Y dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Él fue y corroboró lo que María Magdalena dijo. Él en mi mente, ¿verdad? Esto no lo dice aquí, diría, sí, es cierto lo que ella está diciendo. Y por la mente de él, de Pedro y de Juan, pasarían interminables preguntas, ¿verdad? Como, ¿qué ha pasado aquí? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dice versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. O sea, más testigo de lo que había pasado. Versículo 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en una parte. En ese tiempo se envolvía en lienzos al que moría, pero la cabeza se le envolvía aparte. Entonces lienzo, dice aquí lienzo, usados para envolver el cuerpo, eran como unas tiras que tenían ungüentos, eran tiras con ungüentos, aloes y especies. Estas especies endurecían los lienzos, formando una especie de momia. Esos ungüentos y especies lo que hacían era preservar a la persona que se había muerto. Estos lienzos lucían como si Jesús se evaporó. Los lienzos estaban intactos. No lucían como que alguna mano humana los hubiese removido. Y la tumba se encontraba vacía, sin explicación
Ninguna. Jesús rompió los patrones. Aleluya. El sudario, como le llaman ahora los estudiosos, el sudario de Turín, hace referencia a estos lienzos que envolvieron a Jesús. Según el sudario de Turín, se pueden sacar varios aspectos del físico que tenía Jesús, porque se han dedicado a estudiarlo. Y de ahí, como son expertos en eso, han sacado ciertos datos que quiero compartirle con usted. Se creía que Jesús podía medir una altura aproximada de 5 pies, 11 pulgadas. Y se dice que según el sudario de Turín, él tenía barba. Y aquí me paro un momento porque yo tuve un sueño con Jesús y él tenía una barba. Y su barba en el sueño, ¿verdad? No estoy diciendo aquí lo que ellos estaban estudiando, era una barba corta y muy acicalada. Ese sueño fue espectacular, pero espectacular. Después otro día se los cuento. Pues según el sudario, según los que lo han estudiado, Jesús tenía barba. Y que aproximadamente pudiese tener un peso de 175 libras. Su físico era fornido, o sea, no era delgadito, no era debilucho, aunque 175 libras para una estatura de 5,11 es una persona, como diríamos en Puerto Rico, slender, delgada. Pero aquí dice que él era fornido, o sea, estaba fuerte. Y también con los estudios ellos sacan cuenta que Jesús pudo tener de edad entre 30 a 35 años. Y también sacaron en ese estudio que su cabello era largo y que tenía una cola de caballo. Se indica que el cuerpo fue envuelto aparte de su cabeza, lo que le expliqué, ¿verdad? Los lienzos lo usaron para el cuerpo y en la cabeza usaron otra cosa. Juan fue el primero de los discípulos que vio la tumba vacía, de los discípulos, porque la primera que lo vio fue María Magdalena. Y dice la palabra que creyó. En griego la palabra es eiden, E-I-D-E-N, eiden, que significa entender. Significa también que creyó al ver, o sea, en mi percepción, el mismo Espíritu Santo de Dios le dio el entendimiento. Él recibió entendimiento espiritual, tan solo vio eso y él entendió que Jesús había resucitado. Mientras algunos de los otros discípulos todavía andaban con duda y con muchas preguntas en su cabeza. Él creyó al ver los lienzos porque estaban diferentes a como se suponía, ¿verdad? Por eso entendió que Jesús había resucitado. Lo recibió primero en su mente, primero su vista, al ver, él recibió. Aleluya. Pues sus ojos estaban mirando el acontecimiento más extraordinario y único en esa época. Pero Pedro aún estaba en oscuro, tú sabes, estaba como, no se le fue iluminado lo que estaba viendo, no en el momento. Y así habemos muchas personas que aún leyendo las escrituras, algunas al leerla, ahí mismo le es iluminada la palabra y ¡pum! No necesitan nada más. Y otras leen y no entienden. Y otras leen y entienden a media con preguntas. Pero si el anhelo de su corazón es buscar al Señor, Dios
le va a revelar la palabra a través de su Espíritu Santo. Aleluya. Vamos aquí entonces, dice, versículo 7. Dice, y ese lo leí, pero lo quiero volver a leer. Y el sudario, que era la envoltura en la parte de arriba, en su cabeza. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Aleluya. El paño de su cabeza, al resucitar, estaba doblado y puesto aparte. Le voy a explicar esto. Cuando usted va a cenar, usted pone su servilleta en su regazo y depende cómo usted se pare, si es que ya terminó de cenar o es que necesita ir al baño o necesita atender algo. Usted depende cómo ponga su servilleta. El mesero sabe si usted terminó la cena o usted va a volver. ¡Aleluya! Repito. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, los lienzos estaban aparte, sino enrollado, dice la palabra, y en un lugar aparte. Cuando uno se para de la mesa, la servilleta, cuando usted la dobla, de cualquier modo que usted la doble, la parte que está usada va hacia arriba y la parte limpia va sobre la mesa al lado del plato. Eso le dice al mozo que usted va a regresar. ¡Aleluya! Y dice, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. El Señor puso el sudario aparte, doblado, símbolo de que Él volverá. ¡Aleluya! Él resucitó y Él viene por la iglesia, su iglesia santa. Ese es el mensaje que Jesús dejó en la tumba. La tumba quedó vacía, pero había una señal para los entendidos. Había una señal para los entendidos. Yo vuelvo. ¡Aleluya! ¿Y vuelve a qué? A cenar con ustedes. Aleluya, hermosa la palabra del Señor. Y Él mismo servirá la mesa. ¡Qué bendición tan grande! Ese es el mensaje que te traigo en esta hora, en esta mañana preciosa, domingo de resurrección. Aleluya. Cristo vuelve. Cristo vuelve por su iglesia gloriosa. Y déjeme decirle, iglesia del Señor, estamos viviendo tiempos bien difíciles. Tiempos difíciles y hay parte de la iglesia que está en la land, como pudiésemos decir. Pero el remanente fiel está al tanto de los tiempos. No sabemos cuándo Jesús va a venir, porque eso lo sabe el Padre solamente. Y aquel que se atreva a dar fecha de cuándo Jesús va a venir otra vez, no, eso está mal, descártelo, no se sabe, dice la palabra que vendrá como ladrón en la noche, y eso quiere decir cuando menos te lo espera. Entonces, se acercan tiempos difíciles, bien difíciles, iglesia, pero yo le tengo una noticia, la iglesia del Señor debe estar regocijada. Porque el Señor viene por su iglesia. Mire, no se asuste con los tiempos.
Ahora políticamente hablando, ¿verdad? Que se acerca el tiempo de elecciones, por favor, le hago una exhortación, que la iglesia del Señor se mantenga orando, que se mantenga orando para que todo fluya con el orden del Señor. La iglesia del Señor pronto se va. Es inminente, pero el Señor no quiere una iglesia con miedo. Los tiempos están pasando esto, la guerra, tiene que pasar la guerra. Todo lo que está en la palabra se tiene que cumplir completo, y esto lo digo todas las veces y seguiré diciéndole desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo se tiene que cumplir, porque es la palabra escrita. Pero iglesia, ¿por qué temes en medio de tiempos de angustia como estamos ahora? Viene tiempo de escasez, viene tiempo de hambre. Dios lo ha hablado. Dios le ha hablado a la iglesia: prepárate, iglesia mía. No quiero que pasen necesidad. Dios ha estado hablando a la iglesia y hemos estado pasando el mensaje, pero algunos se hacen de oídos sordos. Algunos dicen: esa gente está loca. Sí, loca por la palabra del Señor. Sí, loco porque el Señor nos tiene advertido. Sí, loco de la emoción porque Dios está dando instrucciones a su pueblo, a su iglesia, al remanente fiel. Mire, aquí en Estados Unidos, hoy que es día de resurrección, de Pascua, hay muchas iglesias cristianas haciendo la búsqueda de huevitos de Easter, cuando eso es bien pagano. Eso es dándole culto a la diosa Ishtar. Como una iglesia del Señor que dice conocer las escrituras está enseñándole a los niños que Pascua es igual a los huevitos del conejo. En serio, iglesia, en serio, tenemos que retener la sana doctrina. Eso es una fiesta pagana introducida por la Iglesia Católica al día de Pascua. Eso no tiene que ver nada con la resurrección del Señor. La resurrección del Señor indica que así como murió, resucitó y que viene otra vez. Él viene otra vez. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Y en estos tiempos, ¿verdad? Que estamos pasando inflaciones, algunos pérdidas de trabajo, algunos con las economías bajas. ¿Sabe qué el Señor está diciendo? Iglesia, no temas, yo soy el dueño del oro y la plata. No nos va a faltar nada. Pero el Señor está advirtiendo: prepárate, mi pueblo, con medicamentos, agua, comida y todo lo que necesites. Entonces, están los que se van para el otro lado. No, es que el Señor siempre me va a proveer. Y no se mueven a hacer la otra parte que el Señor nos dejó a nosotros. Prepárense, porque de lo demás me voy a encargar yo. No se hagan de oídos sordos. Viene tiempo duro, tiempo muy difícil. Viene bien difícil para la iglesia del Señor. Cuando la fe va a mermar, cuando muchos van a dudar, tenemos que estar metidos con el Señor, buscando su palabra, hablando con el Señor. ¿Qué tienes? ¿Cuáles son tus instrucciones que están dando a tu pueblo? Y el Señor está hablando y el tiempo se está cerrando. Y te exhorto a ti que me estás viendo y que aún no conoces al Señor. No te has arrepentido de tus pecados. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en que Dios hizo para ti. Ahí donde estás, puedes inclinar tu cabeza. Y vamos a pedir perdón al Señor. Mire, la salvación es tan simple y la gente lo hace tan complicado.
La salvación es esta. El plan de salvación es este. Reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Reconocer que es el Hijo de Dios, de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reconocer que somos pecadores. Confesar nuestros pecados y pedirle al Señor que nos limpie. Confesar delante del Padre nuestros pecados. Señor, he hecho esto, he pecado contra ti, perdóname, es que esto que yo hice, yo creo que ni perdón tiene tuyo. Mentira de Satanás, el Señor los reprenda. No importa lo que hayas hecho, si vas con un corazón contrito y humillado delante del Señor, dice que abogado tendrás allá arriba, que es Jesús el abogado de nosotros. Jesús es el intermediario. Sí tienes perdón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Ve delante del Señor. Tu día de salvación es hoy. Mañana puede ser tarde. Confiesa tus pecados delante del Señor. Dile, me arrepiento de lo que cometí. Señor, perdóname. Yo te quiero buscar más. Te quiero buscar en espíritu y en verdad. No me siento digno o digna, pero aquí estoy delante de ti. Señor, reconozco que enviaste a tu Hijo para salvar lo que se había perdido. Y ahí, después que hagas eso, tú vas a decir, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dices tu nombre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ahí dices tu nombre. Y ya pasaste a la salvación en Cristo Jesús. Sencillo. Lo tienes en tus manos. La decisión es tuya, no es de nadie. Nadie te tiene que estar diciendo ni obligándote. Tú decides si quieres ser salvo, si no, si quieres vivir en la eternidad o en el infierno. Esto es sencillo. Aquí no hay purgatorio que valga. Eso es otra mentira del mismo enemigo. Cielo o infierno. Y lo lindo es que la decisión solo está en tus manos. Tú decides. Este amor es incomparable. Él murió, resucitó y dejó la tumba vacía. La tumba vacía y con la señal. Y lo puso a un lado. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde. Desde aquí, desde Voz del Cielo, en Bethlehem, Georgia, le habló la sierva del Señor, María Burgos. Bendiciones. Aleluya.